Bueno, primero vamos a dar un pequeño recorderis acerca de lo que se refiere a simulación CFD. Bueno, algo de historia, que esto no era simulación CFD, todos sus principios no versa desde los años 1600, sino es algo cuyo desarrollo computacional viene dado a partir de los años 60, cuando ya empezamos a desarrollar sobre todo computadoras. Entonces, a partir de ese año es que se puede, y de hecho viene desarrollándose de mejor manera esta metodología que se denomina CFD, sin mayores, sin entrar a mayores detalles de historia. Ahora, en uno de los documentos que les voy a mandar a leer, está las primeras pruebas que se hicieron para probar tratar de conformar esta metodología CFD. Entonces cuenta la historia por ahí de que en Estados Unidos y en Japón empezaron a tratar de hacer estas simulaciones, que como ustedes saben es todo un proceso iterativo y que con modelos que refieren convergencia y también estabilidad. Entonces, hay una pequeña reseña histórica en donde dice que en Japón y en Estados Unidos empezaron a hacer estos cálculos, pero estos cálculos lo hacían con gente. Y cada procesador, por hacer un paralelo a nuestras computadoras actuales, era un grupo de personas. Entonces ahí hace una descripción bastante interesante de cómo, por ejemplo, me parece que fue en el año de 1930, si no me equivoco, en aproximadamente 2 meses lograron hacer una iteración de un problema sencillo, con muchísima gente. Y ese es el espíritu de este tipo de modelaciones numéricas que nosotros estamos realizando. Otra de las cosas bastante importantes que nosotros debemos tomar en cuenta es que esta modelación de tipo CFD no solo se utiliza para modelar fluidos relacionados con nuestra especialidad, que es de ingeniería hidráulica, ¿no es cierto?, sino también se utiliza para procesos con transferencia de calor, reacciones químicas, algo muy importante con lo que últimamente se trabaja ya tanto en modelación física como modelación numérica, que son flujos bifásicos, intercambio de masa, industria aeroespacial, diseño de automóviles, etcétera, etcétera. Tan solo nosotros utilizamos una pequeña ramita de esta metodología. No se olviden, y que en esto ustedes deben estar bien claros, que esta metodología CFD se basa en la resolución de este sistema de ecuaciones de Navier-Stokes. Esto ustedes lo vieron hasta la saciedad en hidromecánica, ¿no es cierto? ¿Qué son las ecuaciones de Navier-Stokes? Eso lo saben ustedes mejor que yo. No es más que un sistema de ecuaciones en donde, mediante la aplicación de la ley de continuidad, de conservación de masa, y la ecuación de momentum, o la segunda ley de Newton, se conforma todo un sistema de ecuaciones. ¿Para qué? Para tratar de representar de forma tridimensional o con sus simplificaciones de forma bidimensional el movimiento de un fluido, en definitiva. Entonces, dentro del aspecto bidimensional y tridimensional, entra un concepto que es bastante importante, que es la caracterización de la turbulencia, ¿no es cierto? Cuando veamos un poquito más a detalle en el segundo bimestre, la caracterización de esta turbulencia, por ejemplo, es uno de los eslabones que todavía nosotros no podemos representar matemáticamente correcto. ¿Por qué? Porque hemos recurrido a ciertas modelaciones estadísticas mediante las cuales nosotros creemos que podemos representar adecuadamente la turbulencia.
pero una representación matemática estricta de eso todavía no lo podemos hacer. Es uno de los grandes retos de la ingeniería para el futuro. Entonces, no se olviden eso, ya hablaremos acerca de todos los modelos de turbulencia cuando sea prudente hacerlo. Ahora, como ustedes sabrán, los pasos para que conforman esta metodología de modelación de fluidos está conformada por 3 pasos: el preproceso, proceso y el postproceso. Ya veremos en qué consisten. Ustedes tienen ya una idea de qué se trata todos estos pasos para conformar. Siempre en todo tipo de modelación que hemos hecho, desde flujo uniforme, al utilizar Hydraulic Toolbox, ¿cómo se llama? El Flowmaster, el H-Canales, siempre hemos estado inmersos a utilizar una metodología, un orden que está regido por esto, un preproceso, un proceso y un postproceso, sino que a medida de que los modelos tratamos de representar de mejor manera al fluido, al movimiento del fluido con sus estructuras, estos procesos, estos pasos se vuelven más notorios. Esta es la gran diferencia. Ahora, un aspecto fundamental, ya hay Inges, porfa, abran sus micrófonos, que vamos a conversar a este respecto. Una de las cosas importantísimas para esta metodología CFD y en general para cualquier modelo matemático cuya representación matemática esté dada por ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Nosotros, la primera cosa que hacemos es realizar una discretización de todo ese medio continuo en un determinado número finito de elementos que me caractericen ese medio. ¿Para qué? Para que en cada uno de estos elementos finitos, por llamarlo así, se resuelvan las ecuaciones. En nuestro caso, las ecuaciones de Navier-Stokes, y posteriormente veremos también cómo se reemplaza al respecto del modelo de turbulencia. Entonces, Inges, ¿qué representa para ustedes esta palabra de aquí? Discretización. ¿Qué dices, Carlos? Chévere, Carlos. Carlos acaba de decir una palabra fundamental: números enteros. Ese es un aspecto importantísimo, y también ya se hizo una anotación bastante importante. Es acerca de cómo nosotros estamos realizando la resolución de nuestras ecuaciones. Hay dos formas de realizar nuestra solución de ecuaciones. Una es mediante la metodología de Euler y la otra es mediante Lagrange. Generalmente se utiliza la de Euler y hemos de ver después de qué se trata. Pero Carlos hizo una muy buena observación: tener números enteros. ¿Y a eso a qué nos refiere? A que vamos a tener un número determinado de elementos que van a conformar un cuerpo, si es tridimensional nuestro análisis, si es bidimensional nuestro análisis, un plano. Y en el caso de que sea un modelo unidimensional, como el que tratamos en flujos estacionarios, es en cuántas partecitas se divide a los conductos, ¿no es cierto? Esa es la discretización que se realiza. Entonces, esta discretización es fundamental. Lo que menciona aquí en la lámina, esta creación de mallas, es fundamentalísimo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo?
estamos representando, en definitiva, el movimiento del fluido en un medio continuo. Es decir, vamos a tratar de representar de la mejor manera, pero ya no al momento de discretizarlo, ya no en un medio continuo. Un medio continuo ya no tiene esa característica de ser una característica de números enteros, sino un medio continuo. Entre punto y punto tenemos un número infinito de valores, pero si realizamos una discretización, vamos a tener un número determinado de secciones, de volúmenes o de celdas también. Entonces, es fundamental la discretización, Inges. ¿Por qué? Porque en ello radica la convergencia y la estabilidad del modelo que nosotros estamos analizando. Recuerden, por ejemplo, en flujos inestacionarios, ¿qué es lo que uno de los primeros trabajos que se hacía? Encontrar que en la división que nosotros realizamos en función de la celeridad a nuestros diferentes conductos tengan una convergencia, tengan una referencia de un número de Courant totalmente adecuado. Es decir, ¿qué era lo que analizábamos, Paul, en flujos inestacionarios? ¿Qué era lo que tratábamos de balancear cuando adoptábamos y analizábamos ese criterio CFL? ¿Qué parámetro? Que el número de Courant sea mayor o igual a 1. El número de Courant nos imponíamos que era 1, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era el parámetro que nosotros tratábamos de corregir para que no sea tan diferente? Y en función a eso calculábamos el error. ¿Se acuerdan que había una penalización si había un error mayor del 5%? ¿Cuál era ese parámetro? El tiempo. Delta T. Tiempo. Delta T. Muy relacionado al criterio de la celeridad de onda. Eso, Inge Rosita, la celeridad de onda, pues. ¿Por qué? Y aquí viene el meollo del asunto de toda tipología de modelación. ¿Por qué? ¿Por qué era la celeridad de onda en el caso del flujo inestacionario? Porque a razón de que se iba trasladando... Dime, A verlos. Paul, no te escuchamos. Aquí digo que era la velocidad a la cual se trasladaba la onda por la tubería. Eso, Paul. Finalmente, en el caso expreso de nuestra clase de flujos inestacionarios, ¿cuál era el fenómeno que se generaba cuando, por ejemplo, cerrábamos una válvula? Se generaba el tránsito de una onda de presión hacia aguas de arriba, ¿no es cierto? Y los cambios de carga de presión y de velocidad se producían en función de cómo se iba trasladando esta onda de presión hacia aguas de arriba, ¿no es cierto? Entonces, el fenómeno que nosotros tenemos que caracterizar, que representar, que modelar, es el movimiento de esa onda. Por eso es que nosotros, el parámetro que tratábamos de ajustar era el parámetro de celeridad, que la celeridad calculada en un medio continuo, era el valor que calculábamos con las diferentes ecuaciones, sea un valor aproximado al valor que me dé el resultante una vez que yo le haya dividido en diferentes números finitos a mi tubería. Ese era el objetivo principal. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al problema de flujo inestacionario a presión. Ahora, cuando nosotros analizamos un flujo dentro de un río, en un canal no prismático, con flujo a superficie libre, ¿cuál es el fenómeno que rige ahí el movimiento del agua en general, en este cauce natural? ¿Qué dices, José Luis?
¿Qué es lo que debemos representar en ese caso? Representar ahí la inclusión de aire que se puede producir. No seas exagerado, solo estamos hablando de un flujo normal en un río. La turbulencia. La turbulencia es un módulo muy aparte, Ingerosita. Estoy preguntando cuál es el fenómeno en general, el fenómeno que abarca a todo el movimiento del fluido. En ese caso, si decimos que para... Eso, Carlos. Eso, Carlos. Esa es la respuesta. Prácticamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a representar en el flujo de un río? Vamos a tratar de representar la velocidad, ¿no es cierto? Y que, en función de eso, la discretización que nosotros realicemos al medio, a ese cauce natural, tiene que estar representado el paso entre cada una de las celditas, en el caso de una modelación bidimensional, de que la velocidad, de que el paso de información o el paso del caudal, por decirlo así, sea dentro de las velocidades que deben estar referidas para ese cauce natural. Entonces, como vimos del semestre anterior, ¿cuál era esa velocidad o este parámetro que a nosotros nos servía para poder caracterizar de mejor manera este medio ya discretizado? ¿Cuál era, Paul? Y que fue consulta y les puse 0 en una lección, me acuerdo. La velocidad. Esta velocidad, ¿cuál era? No le entendí bien la pregunta, Ángel. La velocidad que modelábamos era... En un flujo a superficie libre. Ah, ya. ¿Cuál es esta velocidad, José Luis? La velocidad... No, página 241 del libro de Naudashen, que me acuerdo que te mandé una foto. Era la velocidad de las ondas fundamentales, que no era más que la raíz cuadrada de la gravedad sobre el área mojada dividido para el ancho de la superficie libre. ¿Por qué? Porque cuando un fluido tenía esa velocidad y era igual a la velocidad media, nosotros estábamos representando un movimiento, un régimen en foco crítico, ¿no es cierto? Y en función, ahora, cuando tenemos un flujo en un cauce natural o en un cauce prismático, en un canal prismático, ahora ya no nuestro ajuste que nosotros debemos realizar ya no es la celeridad de onda, porque ahí no existe ninguna celeridad de onda, sino existe también podríamos denominar la celeridad, una celeridad mediante cual la onda de la crecida se traslada en ese cauce natural. Y esta está dada por la ecuación que les mencioné hace un momento. Entonces, ese tiene que ser uno de los parámetros de inicio. ¿Para qué? Para nosotros poder determinar el número de elementos, en este caso de modelación bidimensional. Como ya veremos cuando realicemos una modelación en el Flow 3D, el Flow 3D incorpora otros módulos que hace que en función del tiempo, del paso del tiempo, y en función de la discretización del tamaño de los volúmenes, hace de que escoja un paso de tiempo que no es constante. Va variando en cada uno de los pasos de tiempo. ¿Para qué? Para que exista una convergencia y una estabilidad en el modelo. Pero cuando hablamos de modelación unidimensional y bidimensional, siempre trabajamos con un paso de tiempo constante. No se olviden, trabajamos con un paso de tiempo constante. De acuerdo, Inges. Sí, Carlos.
Es la velocidad de propagación de ondas fundamentales, Carlos. Correcto, Carlos, correcto. Si tú realizas el gráfico de energía específica, sí, lo puedes obtener con eso. Pero recuerda de que en el gráfico de energía específica, el punto que te determina el flujo crítico es uno solo. Es un solo punto. Sí puedes, lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. Y no es que sea de 20 show, Carlos. Ese es ni de Naudasher. Es un concepto básico. Ya les voy a encontrar la referencia en donde pueden leer de dónde sale esa parte. Pero sí, tiene que ver con este principio de energía específica, sobre todo. ¿De acuerdo? Correcto. Esa es la manera de representar el tránsito de una creciente. ¿De acuerdo? Entonces, esta discretización es fundamental para poder encontrar, en definitiva, que nuestros modelos sean convergentes y totalmente estables, nuestros modelos de resolución. Y ahí, por ejemplo, de lo que hablábamos hace un momento, entra en auge nuestro criterio de Courant. ¿Qué era el criterio de Courant, Inge Rosita? ¿Cuál es la ecuación? El criterio de Courant es justamente la velocidad, el tiempo que le toma en viajar a la onda. No, es un concepto de estabilidad el criterio de Courant. ¿Qué dices, Paul? ¿Cuál era la ecuación? Delta T delta sobre delta X menor o igual a 1 sobre la celeridad. Eso. Ese es el criterio de Courant para analizar un flujo inestacionario a presión, ¿no es cierto? Y en el caso de un modelo bidimensional, en lugar de la celeridad, es esta velocidad de propagación de ondas fundamentales, ¿no es cierto? Y el delta X ya no es el tamaño en el que la longitud en la que yo he dividido a la tubería, sino en el caso de una modelación bidimensional, viene a constituirse un tamaño promedio de mi píxel, de mi frame, que yo estoy generando en discretización. Tamaño promedio de la celda. Es el tamaño promedio de la celda. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es fundamental realizar esta discretización. Ahora, tan solo para comentar, existen dos tipos de mallados, en definitiva, que ustedes deben haber escuchado alguna vez, que son los mallados estructurados y los mallados no estructurados. Los mallados estructurados usan generalmente formas de cuadriláteros y de rectángulos para poder realizar la discretización de la malla. Ahora, ¿cuál es el problema? En que si yo utilizo estas formas regulares, no voy a poder representar los detalles que tienen nuestras diferentes estructuras, sobre todo en las partes de los extremos, ¿no es cierto? Es por eso que en la generalidad nosotros utilizamos las mallas de tipo no estructuradas. ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere? No es más que una combinación de las diferentes formas que podemos ver aquí en la parte de la izquierda. En una parte se realizarán mediante cuadriláteros o mediante triángulos,
Y en las partes donde requieren mayor detallamiento, inclusive llegan a utilizarse hasta estas formas de prismas. De acuerdo, esas son las mallas no estructuradas. Ahora, ventajas de la modelación CFD, esto ustedes lo conocen muy a detalle, es que las ventajas que si tenemos una suficiente información de campo, entre comillas, de laboratorio, tiene menores costos que un modelo físico, menores tiempos de solución, y la información que nosotros podemos obtener gracias a todas las herramientas del postprocesamiento es variada y al alcance de mis manos. Puedo obtener cualquier información que yo requiera. Y otra de las cosas que alguna vez comentaba es de que, por ejemplo, uno no se expone a condiciones peligrosas. En el caso de un modelo físico, por ejemplo, yo vi un modelo físico de un embalse en el que el embalse estaba más o menos representado y que tenía una profundidad de 3 metros. Entonces, tranquilamente una persona se puede jugar ahí. En definitiva, nos puede ahorrar bastante tiempo. Pero ojo, siempre y cuando tengamos la debida información que requieren nuestros modelos para poder alimentarse. Y nuestros modelos, para poder alimentarse, generalmente las obtenemos de un modelo físico. Y en un caso muy extraño, podemos obtenerlos ya de un prototipo. Ahora, las desventajas, Inges. Primero, vamos a necesitar, en función del problema que nosotros estemos analizando y del tipo de modelación que nosotros estemos tratando de hacer, es que vamos a necesitar una gran capacidad de procesamiento. ¿Por qué? ¿Y de qué dependía, Paul, esta gran capacidad de procesamiento y por qué? ¿En qué repercutía esto? Apagado tu micrófono. Está apagado tu micrófono, Paul. Perdón, en el tiempo que se demora en ejecutar la modelación. Correcto. Y muy ligado al tiempo estaba en la cantidad de elementos que yo haya discretizado a mi estructura hidráulica, a mi río, ¿no es cierto? Entonces, en dependencia de que mientras yo quiera caracterizar de mejor manera el flujo, voy a necesitar muchos más módulos para poder caracterizar la física de esos movimientos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en un modelo bidimensional, yo analice a todo el movimiento del fluido sin turbulencia, por ejemplo. Si yo le agrego el análisis con un modelo de turbulencia, evidentemente voy a necesitar un mayor tiempo para el procesamiento. Y otra de las cosas que ustedes la conocen bastante bien es la capacidad, sobre todo en hardware, que nosotros necesitamos para este tipo de modelaciones. No se olviden eso. Y estas grandes capacidades, sobre todo en lo que refiere al procesamiento, está dada por el número de procesadores, por el número de núcleos que tienen nuestras máquinas. ¿De acuerdo? Y ya para efectos de visualización de imágenes, de procesamiento de archivos raster, evidentemente también necesitamos una buena capacidad de procesamiento en video también. Entonces, esto es cuestión de procesamiento lógico y procesamiento de video. Ahora, otra de las desventajas, y creo que esta es la principal, es que el resultado depende de la formulación matemática que yo le dé. Es decir, el éxito de la modelación numérica, de la modelación matemática, está en qué bien alimentado está nuestro modelo, en qué tan bien yo pude estimar mis condiciones de contorno. En el caso de un flujo en un río, si yo pude realizar alguna calibración con algún aforo, con trabajo de campo, si estoy trabajando con transporte de sedimentos,
qué también caracteriza al sedimento. Entonces, el resultado va a depender de cómo yo traté de representar a ese modelo y la calidad de la información y la cantidad de información que yo le dé. Y otra de las cosas que, hablando de la turbulencia, todavía no existe una representación estricta, como les comentaba. Nos recurrimos a modelaciones de turbulencia de todo tipo, desde modelos de 0 ecuaciones hasta modelaciones de 2 ecuaciones, que son las que regularmente utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, ya entrando un poco más a la modelación de flujo en ríos, ¿cuál es el objetivo principal, Inges? Y en general, cuando nosotros tratamos de simular una inundación, no es más que simular la propagación de la creciente, de una onda de crecida, de una avenida en un tramo del río. Pero ¿en función de qué parámetros, Inges? En función del espacio, muy relacionada con la longitud, y en función del tiempo también. Entonces, el que nosotros analicemos este fenómeno en función del espacio y el tiempo, le vuelve el análisis a este fenómeno en un flujo de qué tipo. ¿Será un flujo uniforme? ¿Será un flujo permanente? ¿Será un flujo no uniforme? ¿Qué tipo de flujo es, Inge Rosita? Un flujo no uniforme. No, flujo no uniforme no. No uniforme. Por eso, no uniforme, no. ¿Qué dices, Carlos? ¿Qué tipo de flujo es? No es un flujo uniforme. No es un flujo uniforme. ¿Qué es flujo uniforme, José Luis? Aquel que varía en el tiempo y en el espacio. No, flujo uniforme. Flujo uniforme, los parámetros hidrodinámicos no varían ni en el tiempo ni en el espacio. Son los mismos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, flujo uniforme no puede ser. Ahora, es un flujo permanente si estamos hablando de una propagación de crecientes. Una creciente que es, en términos hidrológicos, por llamarlo así, es cuando en el río se genera un hidrograma de crecida, ¿no es cierto? Y si existe un hidrograma de crecida, ¿qué pasa con el caudal? Sí, el caudal, eso se incrementa. ¿En función de qué, Paul? En función del tiempo. Correcto, esa es la primera aseveración. Si existe una avenida, una creciente, quiere decir que el caudal varía con el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, si el caudal varía con el tiempo, eso lo relacionábamos a qué tipo de flujo. Un flujo no permanente, pues, Inge. ¿No es cierto? Porque el caudal varía en el tiempo. Si el caudal se mantuviera constante en el tiempo, es un flujo permanente. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿por qué también varía en el espacio? Porque a medida de que el caudal va variando en el tiempo, en las diferentes secciones del río, también van variando sus parámetros hidrodinámicos. Por eso es que una simulación de una propagación de una avenida, de una creciente, estamos hablando de un flujo no permanente. Y en este caso, vamos a hablar de un flujo no permanente de tipo bidimensional. Entonces, 3 formas de representar, desde la más sencilla hasta la más compleja. Modelos unidimensionales, que por ejemplo lo hemos hecho en GEGRAS, lo hemos hecho a mano inclusive, en GEG1, me parece que en GEG6 también, esos programas que funcionaban en DOS. ¿Cuál es la primera consideración para una modelación unidimensional? Que el río lo considerábamos como una línea, ¿no es cierto? Una línea común y corriente. Y
Por ejemplo, uno de los programas que utilizamos para eso es el GEGRAS. ¿Y qué es lo que teníamos? Varias restricciones para poder realizar las diferentes simulaciones en los diferentes tipos de flujo. Posteriormente, un poco más complejo es la modelación 2D bidimensional, en la que ya podemos modelar inundaciones con un poco más de detalle. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora tenemos que realizar una malla, un mallado del campo en el que nosotros vamos a trabajar. Y finalmente los modelos 3D. Una de las cosas principales que ustedes ya se deben conocer es de que en función de esto vamos a necesitar una mejor capacidad de procesamiento mientras el modelo es más complejo. Entonces, una modelación tridimensional, por ejemplo, siempre es recomendada cuando nosotros tenemos problemas particulares, muy particulares. ¿Por qué? Porque en cuanto a procesamiento computacional nos va a representar muchísimo tiempo y un costo computacional alto. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia en simular 11 kilómetros de un río de forma unidimensional, de forma bidimensional y de forma tridimensional? En la unidimensional, a lo mejor mi resultado tengo en 2 minutos. En modelación bidimensional, mis resultados ya tendré unas 3 horas. Pero mi simulación tridimensional, mis resultados los tendré en un día, a lo mejor, o en 3 días. ¿Quién sabe? Entonces, por eso es que yo siempre he hecho esa reflexión de que los modelos tridimensionales deben guiarse a funcionamientos de estructuras muy puntuales, que no tengan áreas tan grandes para poder simularse, sobre todo por el costo computacional que esto tiene. En el caso de modelación de ríos, algo que tiene que ver con hidráulica fluvial, por ejemplo, sí sería recomendable hacer lo que recomendaba Carlos hacer en este semestre, por ejemplo, hacer la simulación de unos despigones en un tramo de río. Eso sería muy interesante hacerlo. ¿Por qué? Porque sabremos cómo es que existen recirculaciones alrededor de cada uno de los espigones. Otro de los problemas que se podrían simular que creo que están haciendo como tesis de grado es, por ejemplo, verificar la erosión en las pilas de los puentes. En general, hidráulica fluvial centrado a problemas puntuales, por llamarlo así. Pero sin embargo, nunca puede ser eliminado eso, ¿no? El que se pueda realizar modelación tridimensional en flujos de ríos. Entonces, para modelación bidimensional de ríos existen muchos programas. Uno que es muy conocido por nosotros, que es el GEGRAS, a partir de la versión 5, el que vamos a ver el día de hoy, que es el IBER, que fue desarrollado en España por el Flumen y la Universidad de La Coruña. Este programa que se llama IRIC es un programa de una universidad japonesa. Es muy simple en cuanto se refiere a la mecánica de ingreso de información. Y este programa Telemac es de una universidad alemana. ¿Cuál es lo que tienen en común estos 4 programas? Que son gratuitos. Y el Telemac me parece que también es open source, que tiene su código abierto. Entonces, el GEGRAS lo veremos la próxima semana muy seguramente, pero de manera rápida, porque queremos hacer ciertas comparaciones en cuanto también se refiere al manejo del IBER, solo en un flujo bidimensional. Y si tenemos tiempo, les pasaré el instalador de IRIC para que lo puedan manejar un poco y tengan ustedes herramientas de simulación sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con IBER. Algo que me estaba faltando. ¿Cuáles son los resultados que nosotros obtenemos con simulaciones bidimensionales, Inge? Los resultados
lo que ustedes ven ahí son obtener las distribuciones espaciales de los parámetros hidrodinámicos. Espaciales referidos a las direcciones, en este caso X, Y, netamente a la variación en ese espacio. Y ¿cuáles son los parámetros hidrodinámicos que nosotros obtenemos en todos los softwares de simulación bidimensional? Calados, velocidades y muchos otros mapas, por decirlo así, que están ligados a estos dos parámetros. Por ejemplo, se pueden obtener mapas en donde se relaciona el número de Froude, el esfuerzo cortante, podemos obtener calados, mapas de calados máximos, de velocidades máximas y muchas otras cosas que ya veremos. Y algo muy interesante, ya que tenemos acceso a las computadoras, es que se pueden obtener animaciones, ¿no? de las diferentes simulaciones que se hacen. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un flujo de tipo no permanente. Es muy común de que el éxito de todo tipo de simulación, y si hablamos de modelación bidimensional, el éxito está en que nosotros tengamos sobre todo una información de campo, y en esto me refiero a topografía, que tenga un adecuado detalle sobre todo. Y este adecuado detalle está en función del río que yo quiero modelar, porque no es lo mismo de que yo tenga, por ejemplo, un modelo digital del terreno de 20 metros de resolución cuando yo quiero analizar un río que tiene 10 metros de ancho. Entonces, si yo llego a tener ese tipo de información, muy difícilmente yo voy a poder obtener los resultados adecuados. Entonces, a lo que me refiero es de que la topografía, los modelos digitales del terreno que nosotros debemos obtener están en función de lo que yo quiero analizar. ¿De acuerdo? Pero haciendo el mismo ejemplo, si yo tengo un modelo digital de elevación de 10 metros y quiero analizar el flujo en el río Napo, por ejemplo, puede ser de que resulte ese modelo digital del terreno lo suficientemente adecuado para poder realizar mi simulación bidimensional. ¿De acuerdo, Inges? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, continuamos, Inges. Modelo hidrodinámico bidimensional, IBER. Primera cosa, como ustedes pueden ver aquí, el módulo 2.5 es el módulo de hidrología, módulo de hidrodinámica, que es el que más nos interesa a nosotros. Este módulo que se denomina hábitat, que tiene que ver está muy relacionado a la definición de caudales ecológicos, sobre todo. El módulo de transporte de sedimentos, que también nos interesa a nosotros. Obviamente el módulo de turbulencia y el módulo de calidad del agua. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan de cuáles son los módulos que tiene a disposición el HERRAS, cuáles son los módulos que no tiene a disposición el HERRAS, es el módulo de hidrología, este módulo de hábitat, y los demás sí los tiene incorporados, con unas ligeras diferencias en el módulo de turbulencia. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, en ese esquema, muestra las diferentes interrelaciones que pueden tener entre sí los diferentes módulos. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a empezar a utilizar este módulo de hidrodinámica. ¿Cuál es el proceso para poder conformar un modelo en IBER? Los tres que ya
se genera un flujo crítico, ¿no es cierto? Ok, en esta sección se genera un calado en el cual está referido a la siguiente curva de descarga, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser el referir flujo subcrítico o un flujo supercrítico? ¿No es cierto? Cuando referíamos esa diferente tipología de flujos, era lo que teníamos que ingresar, por ejemplo, en el GERRAS. Ingresábamos la pendiente de la línea de energía. ¿No es cierto? Todas esas son condiciones de contorno, condiciones de borde que me van a permitir decirle al programa el flujo en este tramo es de la siguiente manera. Inicia con esta forma y termina en esta forma. Ahora, otra de las condiciones hidráulicas también constituye la presencia de infraestructura dentro de nuestras longitudes o tramos de análisis. ¿Por qué? Si existe una alcantarilla, digamos, a la mitad del recorrido, eso es la presencia de esa alcantarilla representa un obstáculo al flujo que yo estoy tratando de simular con mis condiciones de borde, con mis condiciones impuestas en los límites. Entonces, la presencia de una alcantarilla también es una condición hidráulica que permite o que varía el flujo que tenga dentro del cauce. Lo mismo. Y ahora, parte de este preproceso, en el manual del IBER, que son imágenes sacadas de ahí, es el mallado, también que nosotros debemos determinar, de lo que ya habíamos hablado hace algún. Y no ingresan los parámetros adecuados. Entonces, como nosotros sabemos, cuando tengamos que realizar el mallado, obviamente tenemos que realizar un análisis previo para poder determinar qué tamaño de malla a mí me conviene. Y muy ligado al tamaño de malla que a mí me convenga, en cuanto a procesamiento computacional, está muy ligado al delta de tiempo que yo selecciono. ¿De acuerdo, Inges? Entonces, nunca nos olvidemos de eso, porque nuestros modelos tienen que ser convergentes y estables, necesariamente. La segunda parte del solver, ahí se ingresa ya los parámetros del delta T, se ingresa el tiempo de simulación que yo necesito en los que se realice la simulación. Y aquí es en donde se activan los diferentes módulos, algo muy parecido en el GERRAS y en el Flow3D y en el OpenFOAM. Por ejemplo, ¿a qué se refiere estos módulos de activación? Es yo poder seleccionar el motor de cálculo, las ecuaciones que yo quiero que resuelva, si quiero que realice alguna simplificación, si quiero que no tome en cuenta la turbulencia, o si quiero seleccionar algún modelo de turbulencia para el tránsito en mis estructuras hidráulicas o en mi cauce natural. A eso se refiere el solver. Y el postproceso, obviamente, que es la revisión de los resultados, realizar todo el análisis. Y aquí en GES hay que hacer hincapié en algo muy importante. Por ejemplo, no es que el postproceso tan solo se conforma de la revisión de los resultados, netamente, de que me salga muy bonita la mancha de inundación y que tenga todos los colores adecuados y que la barra de colores. No consiste en solo eso, sino consiste en realizar una revisión de la total coherencia de lo que yo estoy simulando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una de las, o mejor dicho, pregunta para ustedes. Inge Rosita, ¿qué verificación usted haría ya una vez que obtenga resultados de su modelo? Justamente verificar que el mallado fue adecuado respecto al tiempo. Ya, eso es algo muy importante. ¿Por qué?
si hemos dicho de tomar en cuenta el tamaño de la celda al respecto del tiempo, hará de que nuestro modelo tenga una convergencia, ¿no es cierto? Generalmente, en este tipo de modelaciones, cuando el problema no tiene una estabilidad, una convergencia, no termina de resolverse nunca. O se obtienen resultados poco creíbles, poco coherentes. Porque, por ejemplo, una de las formas de nosotros poder verificar es tomando la ecuación de Manning de flujo uniforme y poder establecer unos valores de velocidad media y en función de esos valores de velocidad media y la sección, poder establecer, por ejemplo, el número de flujo. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando el río Napo, ya cerca a Nuevo Rocafuerte al pasar al Perú, el río Napo en esa parte, ¿cuáles son sus características, Inges, al respecto de ese río? La pregunta en definitiva es, ¿cuál es el tipo de flujo que asocia ese río, el río Napo en esa parte ya? ¿Será subcrítico? ¿Será supercrítico? ¿Será crítico? Ahí casi subcrítico parece. Subcrítico, ¿no es cierto? Asociado a bajas velocidades. Entonces, una de las formas de poder realizar una adecuada comprobación es de que tú hagas una sección ahí y resulta de que tu simulación, con todos los parámetros que tú hiciste, te dice que está en flujo supercrítico. Si estás realizando la modelación del Napo en esa parte, que es, al menos sí te llamaría la atención, a menos de que exista obviamente una particularidad, exista alguna pendiente bastante importante, cosa que no suele ocurrir. Y el caso contrario, estás modelando un río de montaña y resulta de que la pendiente longitudinal es del 5% y resulta que tienes un flujo de tipo subcrítico. Entonces, esa es otra de las formas de poder realizar unas comprobaciones sencillas al respecto del flujo que nosotros estamos suponiendo que se está generando, ¿no es cierto? Y otra de las formas de poder comprobar es obviamente aplicando nuestra ecuación de continuidad. Una de las funcionalidades y de las ventajas que tiene el IBER es de que en la tabla de resultados, a medida de que va realizando las diferentes cálculos, es de que nos va mostrando cuál es el caudal que ingresa y cuál es el caudal que sale. Entonces, para que se cumpla nuestra relación de conservación de la materia, de la conservación de la masa, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? El caudal que ingresa sea igual al caudal que sale en la última sección. Esa es una de las comprobaciones que también vamos a hacer aquí y que ventajosamente el IBER nos permite verificar visualmente esa información. ¿De acuerdo, Inges? Entonces, manos a la obra, vamos a empezar a realizar nuestras modelaciones. Entonces, nosotros siempre debemos tomar en cuenta el hardware que nosotros poseemos. Entonces, siempre debemos conocer la computadora que tenemos. Por ejemplo, Paul tiene una Asus ROG, no sé si se ha comprado otra. Entonces, él tiene una computadora de alta gama. No sé, José Luis, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál tienes tú, Carlos? Ya. También es de alta gama. Entonces. Una del G3. Ya. Entonces, las mismas tienen. Inge Rosita, parece que usted sí ha cambiado de computadora. O sea, ahorita estoy trabajando con la de escritorio, que es una i7. Ya. Entonces, estamos súper bien. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que verificar aquí en el IBER? Tenemos que verificar de que el IBER utilice toda la performance que tiene nuestro hardware, nuestras computadoras. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a, me parece que es utilidades.
Sí, en preferencias. Listo. Veamos esa ventanita que se abrió. Y nos vamos a ir a donde dice sistema, gráfico sistema. Eso. Entonces, ahí ustedes van a poder encontrar dos modos de visualización. Modo de visualización seguro y el modo de visualización rápido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El modo de visualización rápido, en el caso de que nosotros tengamos una tarjeta gráfica, va a utilizar esa tarjeta gráfica, aparte de la que viene en el mainboard. Entonces, todos deberíamos tenerla en esa opción, en OpenGL, como primera cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí le damos en aplicar. Bueno, está activado eso. Listo, Inges. Entonces, verán, pasó lo siguiente. Yo estaba tratando de preparar un ejemplo con un río de aquí en nuestro país, pero resultó de que la fotografía aérea que yo tenía pesa como 30 gigas y el Iber no le soportó. Entonces estoy en el proceso de bajarle la calidad de esa fotografía aérea y eso ya les tendré la próxima semana. Hoy vamos a trabajar con una información que trabajé de un curso que tomé del Iber, que es un río en Piura. Entonces, para aprender cómo es la movida de aquí del Iber, vamos a utilizar eso. Pero espero que ya se baje la calidad de esa ortofoto que tengo de aquí de un río del Ecuador y empezaríamos a trabajar con ese. Entonces, primera cosa, Inges, por el chat, les paso la información que vamos a utilizar el día de hoy. Listo, Inges. En el chat está dos comprimidos. Uno dice ortofoto y otro dice topografía. Por favor, descárguenla y guárdenla en una carpeta. Ténganlo todos, por favor. Guárdenlo en una carpeta y de preferencia que sea la carpeta en donde vamos a trabajar, a guardar nuestro modelo. Me avisan cuando tengan, por favor. Listo, Inges. Tenemos la información. Listo. Tienen todos. Inge Rosita, ¿tiene usted ya la información? Sí, que ya tengo. Listo. Por favor, descompriman esos archivos en las mismas carpetas. Entonces, lo que les acabé de pasar es una ortofoto y también está una topografía. Pero, como ya vamos a ver después, es una topografía en un formato medio extraño. Entonces, Inges, primera cosa. Y ya tienes, Carlos, al chat de aquí, al chat de aquí, de Zoom. Esperémosle a Carlos. Todos debemos tener igual. Al del Zoom, Carlos.
Listo. Entonces, aquí vamos a dar a conocer, y sobre todo Paul, José Luis y la Inge Rosita, que el semestre anterior vimos del GeoGras bidimensional, cuál era una de las ventajas que se acuerden. Que se del podía GeoGras. subir directamente la topografía. Eso. Y aparte de subir directamente la topografía, podíamos acceder a las diferentes librerías, ¿no es cierto?, de fotografías de satélite. E inmediatamente, si nosotros realizábamos, subíamos el archivo de georreferenciación, podíamos ya ubicarnos en el sitio de nuestro proyecto. Ese es uno de los punto para arriba para el GeoGras. El IBER, lamentablemente, no tiene eso. Por eso es que el IBER trabaja con imágenes de fondo en base a imágenes georreferenciadas que yo las tengo que suministrar. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a empezar por ahí, nos vamos a ir. A ver, necesito ir rayando aquí. Listo. A ver, nos vamos a dirigir. A ver, no. A este icono de acá arriba. Ese icono me parece que se denomina insertar imagen de fondo. ¿Qué pasó, Inge Rosita? Dejó de compartir. Ya, entonces Carlos empezó a compartir. Nos vamos acá. A este icono de ahí. Imagen de fondo. ¿De acuerdo? Entonces, damos clic ahí. Y vamos a buscar en dónde guardamos esas dos carpetas. Nos vamos a ir a la carpeta que dice ortofoto. Abrimos el archivo de Fotopiura. Sí, ese archivo que está en JPG, Inge Rosita. ¿Qué pasó, pues, Carlos? Se te escapó el... Buenas noches con todos, perdón el atraso. Bueno, Inge, se acaba de ingresar Adri. Nos debe salchipapas completas a todos. Un manicho para todos. Buenas noches, perdón el retraso. Bueno, Adri, estamos empezando a hacer el modelo en IBER. Ya. En el chat lo que compartimos están las... Sí, Adri, en el chat están dos archivos comprimidos que se llama topografía y ortofoto. Descárgate eso para poder hacer este modelo. Sí, abrimos la ortofoto. El archivo en JPG. A eso. Listo, Inges. Entonces,
ahí lo único que tenemos es la referencia de en dónde vamos a trabajar. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja o la necesidad de que nosotros tengamos esta ortofoto? Primera cosa, porque no podemos, en esta primera parte, no vamos a realizar la importación de nuestro modelo digital del terreno, sino vamos a realizar primero el mallado de nuestro río, asignación de coeficientes de Manning, y posteriormente le vamos a realizar la elevación al modelo digital del terreno. ¿De acuerdo? Entonces, como siguiente paso, lo que vamos a tener que hacer aquí es realizar las diferentes delimitaciones. Y estas delimitaciones las vamos a realizar para que podamos definir los diferentes coeficientes de Manning. Recuerden de que tanto para el IBER, tanto para el HEC-RAS en modelación bidimensional, la velocidad va a ser calculada en función de un coeficiente de Manning. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la delimitación. ¿Cómo vamos a realizar nuestra delimitación? Obviamente, y esto ustedes ya lo conocen, por ejemplo, vamos a delimitar en una zona, la zona de aquí del canal principal. Disculparán lo chueco. Algo así, ¿no? Y este será el polígono mediante el cual nosotros le daremos un valor de coeficiente de rugosidad a ese polígono. Entonces, como ustedes recordarán, ¿cuál es el método que regularmente utilizamos para determinar en escritorio un coeficiente de Manning en un cauce natural? ¿Cuál es ese método? El tener un N ponderado. Eso, ese es el método de quién. ¿Cuál nombre del método de? Ya. Claro. Bueno, eso ya depende de quién esté haciendo, ¿no? Ese levantamiento. Pero ¿cuál es el problema? Bien que topamos este tema. En este caso, es un río bastante grande, ¿verdad? De lo que yo estaba viendo en el ejemplo. Es un río bastante grande. ¿Qué es lo que pasa si le hacemos el levantamiento tan solo con un dron? ¿Qué detalle es el que yo no voy a poder tomar en cuenta si yo tomo con un dron? Perdón. Eso, pues, la batimetría. Eso es un aspecto importantísimo que nunca nos debemos olvidar, el poder realizar unas batimetrías adecuadas para representar el fondo del cauce. Entonces, drones generalmente utilizados para la topografía de superficie, de terreno, y que funciona bastante bien si tú haces con un control terreno, con poligonales, que eso debes saber más que yo, Carlos, y analizando la fotografía, te queda una topografía bastante aproximada, bastante buena, pero siempre hay que realizar la interpolación, combinándole con el perfil batimétrico. Eso siempre es importante. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. El método del N1 más N2 hasta el N5 por M5 es el método de Cowan, ¿no es cierto? ¿Qué dependía de la rugosidad de los materiales, del tamaño de los materiales que tenemos en el cauce natural? ¿De qué más dependía, Paul? De la vegetación que existe en el fondo y en la vegetación. margen.
Correcto. ¿De qué más dependía, José Luis? Tamaño de los materiales, el tipo de material. Ya, chévere. Inge Las Rosita, ¿de márgenes. qué más? ¿De qué más? El tipo de fluido, o sea, No, si era porque turbulento. no necesariamente. Adris, ¿de qué más dependía este método de Cowan? La sinuosidad del cauce. Eso, chévere, si existen meandros o no. Y falta uno que es al respecto de la presencia o no de obstrucciones naturales, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, aplicábamos esa fórmula de Cowan y lográbamos estimar un coeficiente de Manning aproximado, por llamarlo así, para nuestros cauces naturales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer de que ya hemos hecho el análisis de Manning y esas cosas y después vamos a asignar. Pero en esta parte vamos a realizar una definición de las diferentes rugosidades que tenemos ahí. Como ustedes pueden ver en la fotografía, tenemos el cauce natural y en las diferentes márgenes, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos una zona urbana, en donde el coeficiente de Manning evidentemente es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si hacemos por ejemplo, para hacerle rápido, hacerle algo así, esto tener otra zona por acá, esto otra zona por aquí, y esto otra zona por acá. Vamos a dividir en todos esos polígonos. Entonces, primera cosa, guardemos el modelo, Carlos. Guárdale en una carpetita y ponle un nombre. Listo. Sana costumbre, Inges, no se olviden ir guardando cada vez que consideren necesario. Inge, no importa en qué carpeta le guardemos. No es necesario guardarle. No importa. Sé que te refieres al disco principal, esas cosas, no importa. Guárdale en una carpetita del ejercicio, nada más. Ya, gracias. Listos, Inges. Entonces, ahorita tenemos la imagen de fondo. Entonces, procedamos a delimitar estas zonas que hemos dibujado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta herramienta de acá, que es la herramienta línea. Entonces, le picamos. Entonces, no van a seguir mi trazado chueco, ¿no? No tienen que seguirle, obviamente, haciendo un adecuado zoom a la fotografía para seguir en primera instancia, definir el canal principal del río. Eso. Muy bien. No. Ahí, buena pregunta. Le das clic derecho, Carlos. Y te vas a donde dice contextual. Y te vas a donde dice deshacer. Otra vez deshacer. Esa es la única forma de ir para atrás. Ahora tu foto. Ya. Está ahí, Inges. Entonces, vamos a realizar esta delimitación de la manera más precisa posible. Entonces, el canal parece que está por aquí. Por aquí. Sí funciona el scroll,
José Luis. No me funciona a mí. Tengo que hacerle zoom y Ah, tú me dices para moverle de un lado al otro. ajá, la imagen. No, para eso está la de acá. Me parece que es esta herramienta de ahí. O Ahí se las amplía lupas de acá. la pantalla con eso. Entonces, a ver. Bueno, sigamos delimitando, Inges. Ujú. A ver. ¿Dónde estaba esta herramienta? Y que seguimos las riberas del río, ¿no? Sí, por favor. Vamos a delimitar el canal principal. Entonces, por ejemplo, aquí, Carlos, si tú quisiste eliminar una parte de la línea, tienes que irte acá, donde dice geometría, borrar. Líneas, le marcas, una vez que está marcada, presionas escape. Cuando tú cierras el polígono tienes que hacer esto. Hay que cerrar. En este caso, algo así. Así le das clic derecho y te vas a donde dice contextual. Y acá, donde dice juntar. Y le juntas ahí y presionas escape otra vez. Aquí utiliza mucho la tecla escape. ¿De acuerdo? Entonces hay que empezar a armar estos polígonos. Entonces ya lo voy a hacer a la brevedad. Inge, ¿podría por favor repetir cómo era para borrar? A ver, aquí tienes una línea. Esto. Te vas acá a geometría, borrar, Borrar. líneas, y vas y puedes seleccionar una línea o puedes seleccionar todo. Y le das escape. Ya, gracias. No, a la final, a ver, tenemos nuevamente esto, le cerramos. Por ejemplo, generarías algo así, Carlos. Le das clic derecho y por ahí te dice, no, me parece que desde ahí ya le empiezas a juntar nuevamente. No hay necesidad
de que realices una misma línea, Carlos. En este caso, algo así. Y ahí le das clic derecho, contextual, y le juntas a la de ahí. Y ya tienes definida esa área. No hay necesidad de que hagas esta nueva línea. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando quieren hacer un nuevo polígono, al momento que pican en ese vértice, les aparece esta nueva ventanita que dice no juntar o juntar. Para nuestros fines tenemos que juntar. Si le ponemos en juntar, entonces va a empezar desde ahí nuestro nuevo polígono. Y lo mismo para cerrarle, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quién está viendo la novela Inges? ¿Qué novela es? En la sala está. Las salas. Compártele, Carlos, compártele. Todos pueden compartir alguna duda que tengan, compartan la pantalla. Eso, muy bien. Listo. Creo que está bastante bien. Bueno, el asunto de hoy es, ¿cómo les digo? Empezar a familiarizarnos un poco con este software. ¿Por qué? Porque es un tantito medio rústico todavía. Porque no tiene, por ejemplo, un programa que se relacione y que tenga gestión de archivos georreferenciados, por ejemplo, como lo tiene el GECRAS. El GECRAS obviamente utiliza el ArcGIS, y con eso, por ejemplo, el poder ingresar todos estos polígonos es extremadamente fácil, importándolo como una capa, como un shape nada más. De acuerdo. Entonces, continuemos con Carlos. ¿Cómo van los demás? ¿Qué dices, José Luis, Adris, Paul, Inge Rosita? Ya tenemos. Inge todavía no, porque Yo estoy terminando, ya le comparto. estoy todavía, es que no vaya el scroll ese para
moverle de un lado al otro y eso me complica. Bueno, esto es cuestión de echarle movimiento a las manos. Esperemos que todos tengan. Ya. Muy bien. Muy bien. Vamos a calentar las sopas. Inge, una preguntita nomás antes de irnos del receso. Tengo que... No, yo voy a estar aquí. Cualquier pregunta que tengan. Ya le hice lo del perfil del río, entonces tengo que hacerle los demás cuadrantes para que abarque toda la ortofotografía, ¿verdad? No necesariamente toda la ortofoto. Obviamente no sabemos cuál va a ser el área de inundación, pero tratemos de que abarque toda la ortofoto. Un sitio Gracias. cercano. Inge, y para desplazarse por la foto, porque ya le hice zoom y estoy trazando el perfil, pero para poder desplazarme en la foto, ahí tengo dificultad porque me toca estar haciendo zoom, alejándome y zoom acercándome para ir a... Esa es una de las desventajas de aquí. Tienes que hacer eso. Desafortunadamente. Ya. Ya, gracias, Inge. Inge, todos los puntos tengo que juntar, ¿verdad? Sí. Eso sí, todos tienen que estar cerrados. Estamos conformando unos polígonos. ¿Cómo comparto?